Soy Irene Caracuel, muchos me conocéis, pero quienes no me conozcáis, soy profesora en la Universidad de Murcia e investigadora gracias a un contrato predoctoral para personal de investigación con la Fundación Séneca. La Fundación Séneca es en parte quien organiza esta semana, la Semana de la Investigación, ahora lo veremos mejor en las diapositivas. Y bueno, soy cartagenera, que también hay que decirlo. Entonces, cuando la Fundación Séneca y el Arqua me propusieron dar una charla en esta Semana de la Ciencia, dije, pues qué bien, viene el momento, ya que estamos ahora mismo en Mazarrón sacando las últimas piezas del Mazarrón 2, del barco 2 fenicio o no fenicio, ahora lo veremos también, que se encuentra en la playa de la isla. Y bueno, a mí me gusta mucho pasearme y me gusta muy poco hacer la ronda de preguntas del final. Entonces, si hay alguna duda, alguna cuestión, pues se levanta la mano, que como no somos muchos, las podemos ir viendo sobre la marcha y creo que es más dinámico. Siempre cuando hablamos de un tema a tratar, sobre todo en investigación, hay que contextualizar, hay que posicionarse. Es lo que los ingleses llaman el framing, ¿no? El marco teórico en el que nos debemos enmarcar para poder desarrollar nuestra investigación. Entonces, bueno, la Q, la D y la P. ¿Qué, dónde y por qué? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos investigando? ¿Qué queremos hacer? Siempre, ¿cuál es nuestra pregunta? En investigación es la base primordial. ¿Dónde? Hoy veremos dónde nos encontramos y por qué nos encontramos aquí también, en este maravilloso Museo de Arqueología Subacuática. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el museo? ¿Por qué la Semana de la Ciencia ahora? Bueno, pues eso será lo primero de lo que hablaremos hoy para desentramar el resto de la charla. Por supuesto, museos. Estamos en un museo, hay que hablar de museos. Y dentro de esos museos y de forma paralela, también los proyectos, sobre todo los proyectos de I+D+I o de I+D, o proyectos regionales, proyectos nacionales, proyectos europeos, cualquier tipo de proyecto que nos impulse a promover esta ciencia. Y bueno, un tema que se está hablando mucho los últimos 10 años y que hay que insistir porque nunca es suficiente es la transferencia de esos conocimientos. No nos sirve de nada en la academia acumular información si no se devuelve a la sociedad. Es infructífero. Entonces hay que también entender cómo funcionan esos métodos de transferencia y cómo podemos llegar al público general. Y bueno, pues luego el tema de la charla, que ya que hemos venido aquí, pues a hablar del comercio marítimo en el primer milenio antes de Cristo, pues hablar también del tema principal. Lo he querido dividir en dos temas principales, acorde a un término que veremos ahora también, primordial en estudios de arqueología subacuática, que es el término pecio, ya os lo adelanto. Y bueno, pues eso, el transporte marítimo, que sería el continente, y el comercio, que sería el contenido. Y a modo de puntilla, porque como nos encontramos ahora en Mazarrón extrayendo las últimas piezas del Mazarrón 2, digo, bueno, pues luego ¿qué? Pues esto está muy bien, pero ¿qué sucede luego? ¿Cuáles son los planes de futuro? Y sobre todo, el futuro cercano. No sé si sois conocedores del caso del Mazarrón 2. El Mazarrón 2 se descubre a finales de los 80, principios de los 90, hasta 2013 se guarda en una caja mágica, ¿no? En una caja fuerte. En 2013 ya se forma una primera comisión de expertos para hablar de, ¿no?, el elefante en la habitación. Y bueno, pues ya veis que es 2024 y ahora estamos sacando las piezas. Son temas muy complejos. El Mazarrón 2 y el Mazarrón 1 se descubren en medio del desarrollo de la UNESCO de los temas de arqueología submarina en su momento, subacuática ahora. Entonces, bueno, es muy complicado. Por suerte, de manera paralela, pues también estábamos desarrollando este museo, que ahora en 2008, entonces, bueno, de alguna manera todo se encamina a un buen cauce, pero aún hay que replantear y reformular muchas cuestiones, ¿vale? Eso es muy importante también, ahora lo veremos, la reinvención de un espacio ya creado. Y bueno, pues un poco de propaganda, porque una cartagenera pues tiene debilidad. Hablando de esa capacidad de renovación, el Museo de Arqueología Municipal que tenemos aquí, ¿vale?, que se ha reinventado de muchas formas, es un museo ya antiguo, pero que sigue
devolviéndose vida en esa calle 18. También innovación, ¿vale? Porque hay que cuidar los espacios integrados que ya tenemos, pero hay que buscar en esa investigación crear nuevos espacios. Y bueno, el problema y la bendición de Cartagena es que tenemos un patrimonio cultural inabordable, nos desbordamos, por suerte, por desgracia, y es el trabajo del arqueólogo y del especialista en patrimonio desentramar esas complejidades para poder devolvérselas al público. Entonces, bueno, un grandísimo ejemplo es el Museo del Foro Romano, el del Molinete, que abrió en 2022. Y luego os he puesto también una imagen del anfiteatro. El anfiteatro lleva muchísimos problemas técnicos, como sabréis, pues encima de ese anfiteatro tenemos la Plaza de Toros, en una eje circular, el anfiteatro tiene una eje elíptica, entonces ya hay problemas de pesos y ambos son bien de interés cultural, entonces bueno, es muy muy sensible mover piedra, mover suelos. Entonces bueno, aunque esa restitución a modo de mini coliseo no es muy real, no tenemos placas de travertinos recubriendo el anfiteatro, sería bastante más humilde. Sí que os lo quería traer para el recuerdo, ¿no? El anfiteatro se lleva tratando también desde los 80 y avanzamos ya, enseguida queremos abrir al público de forma permanente, al menos ese abierto por obras, ¿no? Seguimos trabajando en él, pero queremos que la gente ya tenga acceso, aunque sea de manera parcial. Además es maravilloso y complejísimo observar cómo la Plaza de Toros monta al anfiteatro, está descuadrado, no es, ya os he dicho, la Plaza de Toros es circular, el anfiteatro es elíptico, entonces cómo los ejes intentan concatenarse pero no pueden y es impresionante la visión. Entonces, bueno, os animo en cuanto podamos abrir al público de manera continuada que os acerquéis a disfrutar de él. Contextualización, el framing, la Q de qué. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué habéis venido un viernes por la tarde a verme a mí? Bueno, pues es la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la región de Murcia. Nosotros en las universidades ya tenemos la Noche de los Investigadores, que se suele hacer a finales de septiembre, pero desde la región de Murcia, como tenemos un talento investigador magnífico, pues se quería seguir promoviendo la investigación. Y nace en Murcia esta iniciativa, por parte también en buena medida de la Fundación Séneca, de sacar a la calle todas estas investigaciones. Este año, 2024, para que os hagáis una idea, tenemos más de 400 actividades. Y hay de todo, hay de comprender por qué el cangrejo azul puede ser una alternativa viable, aunque sea una especie invasora. Luego vengo yo aquí a hablaros de los pecios de mazarrón. Hay de todo, toda la ciencia que se desarrolla en Murcia, que es impresionante, la podéis encontrar esta semana. Y bueno, se repite todos los años, así que si os animáis el año que viene a alguna otra actividad, pues bienvenidos. ¿Dónde estamos? Esto daría pues, para una semana de congreso, el ARCUA, que además es apodo, no es ni acrónimo, ¿no? Es el mote cariñoso que le pusimos en su momento al museo, y que nace a finales del siglo pasado como el Museo Nacional de Arqueología Marítima, ¿vale? Incidimos en el marítimo. El Museo de Arqueología Subacuática y Julio Mas van de la mano. Julio Mas es un personaje al que esta ciudad le debe en general y la arqueología subacuática en particular. Julio Mas era un arqueólogo muy interesado, una mente muy inquieta y bueno, ahí lo tenéis. A finales de los años 60, probando uno de los primeros trajes de buzo independiente que llegan a la Marina. Él no ponía a nadie delante, se tiraba el primero. Y bueno, también procuró colaborar con el Centro de Buceo de la Armada. Los alumnos siempre nos preguntan, bueno, ¿y aquí en Cartagena? ¿Y por qué no en Cádiz? ¿No? Que también hay buena escuela de buzo. Bueno, pues Julio Mas y su interés por molestarse en colaborar con el Centro de Buceo de la Armada y de crear escuela, ¿vale? Ahora sí que tenemos, por ejemplo, en Cádiz hay ya un máster de arqueología subacuática, etcétera, etcétera. Ya se ha abierto un poco más la oferta y la demanda de la arqueología subacuática, pero en ese sentimiento de finales del siglo pasado, de por qué nace aquí, por qué tenemos aquí un museo nacional, de los poquitos museos que tenemos fuera de las grandes ciudades
españolas, bueno, pues ya sabéis, Julio Mas y el CBA. Esto yo me acuerdo de ir a verlo de pequeña, cuando estaba cerca del Faro de Navidad. Es en 2008 cuando se traslada a esta gran sede. Era un proyecto muy ambicioso y bueno, si habéis visitado el museo, si no, os invito a ello. Se nota la ambición, es una obra magnífica. Estamos en el ámbito de la arqueología subacuática, si os habéis fijado, hemos bajado el nivel del mar y nos encontramos bajo tierra, bajo agua, ¿vale? Entonces, había una serie de ideas magníficas también, ¿no? Tener una pantalla que nos abriese al puerto, pero aparte del dineral que habría significado ese cristal para la presión que tenía que aguantar, pues ver los fondos de los barcos del puerto, pues tampoco era, no era la idea del coral que se tenía en mente. Entonces, bueno, y algo de lo que vamos a hablar mucho hoy es el Arcuatec, que realmente lo que es una nave en cabezobeaza, pero lo que implica es la gran diferencia del Museo de Arqueología Nacional Subacuático y el resto de museos del mundo, ¿vale? No hablamos ya de España, sino del mundo. Y es lo que hace que tengamos este maravilloso museo aquí y que sea sede de todos los restos arqueológicos subacuáticos del país. Y bueno, ¿por qué? Espero que esto no le pille a nadie de sorpresa, ya lo he dicho, pero conforme hablo, ahora ya no porque ya se ha hecho más tarde, pero bueno, esta mañana seguían extrayéndose los fragmentos del pecio del Mazarrón 2, 22 fragmentos, ahora explicaré un poquito mejor el porqué de esos fragmentos. Y bueno, pues noticias por doquier, ¿no? Una nave completa, es magnífica. No tenemos remos, no sabemos si hubo remos en algún momento, técnicamente sí, pero la arqueología nos da lo que quiere, no lo que le pedimos. Pero sí que nos habla de un casco con su cargamento. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ver de manera más detallada, pero no pilla a nadie de sorpresa, ¿no? El Mazarrón 2 siendo extraído. Y la contextualización, este framing, acaba, como os decía, con esa transferencia. En proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación, más importante que el proyecto en sí, que por supuesto tiene que ser bueno, es la capacidad de transferencia al público general. Eso es una temática que estamos implementando ya durante estos últimos 10 años, ¿no? El saber transferir y que al público le llegue y que al público le cautive. No es en esta sala donde lo tendría que decir, porque cualquier persona que quiera venirse un viernes por la tarde a hablar de arqueología submarina y arqueología subacuática, pues no es el problema, ¿vale? Gente que pasa por delante del Teatro Romano y dice, estos son 5 piedras. Esa es la gente objetivo, porque esa es la gente que luego vandaliza sin querer, ¿vale? El desconocimiento es peligroso. Y bueno, ya os he adelantado un poco los temas. La región de Murcia, por supuesto, es la gran pionera en los proyectos de investigación. El Arcua, ya que estamos aquí, pues también tiene sus propios proyectos de investigación, sobre todo gracias al Arcuatec. Es puntera en sistemas de conservación y restauración de bienes subacuáticos. En nuestro caso, en la región de Murcia, la Fundación Séneca, que es la agencia de ciencia y tecnología que busca implementar y cultivar el talento investigador murciano. Eso es muy importante, porque, bueno, hay que decirlo, otras regiones pues no lo tienen, ¿vale? Otras comunidades autónomas no tienen ese agente que procura buscar a los grandes proyectos de la región y promoverlos. Por supuesto, la Universidad de Murcia. Y bueno, ya que venía yo aquí, pues hablar también de la Fulbright, como gran comisión universal que busca proyectos. Yo, gracias a la Fulbright, hemos conseguido mover investigación sobre cisternas en Cartagonova y en Cerdeña. Entonces, bueno, creo que también es importante traerla a colación, sobre todo por su interés en nuestro país. Proyectos varios y miles. Os he hablado ya del anfiteatro. Veis, aquí no se ve muy bien, pero este anillo circular es la Plaza de Toros. Y aquí, no sé si lo veréis bien, es la elipse del propio anfiteatro romano. ¿Vale? Aquí está el pabellón de autopsia, en fin, luego ya sabemos, ¿no?, que la calle Gisbert corta un cacho de monte, se lleva un cacho de anfiteatro. Entonces, bueno, a nivel arquitectónico, técnico es bastante complejo, pero eso es para otro día. El molinete, que está abierto y en vías de seguir avanzando su investigación. La casa de Salvius, la Domus de Salvius, que aunque fue descubierta a principios de los 2000,
pues bueno, tiene sus complejidades, queríamos abrirla al público de aquí a los próximos años, pero integrarla, si veis, esta es la Casa Romana, este es el edificio del barrio universitario hecho en 2007. Entonces, bueno, integrarla es complicado, el arquitecto magnífico que nos está llevando el proyecto está viendo cómo disimular esos grandísimos pilares. Cuando entró al bajo lo llamó un bosque de pilares de hormigón. Entonces, bueno, pues imaginaos intentar cohesionar los pilares de un edificio del siglo XXI y una casa romana de hace 2000 años es complicado. Pero bueno, nos seguimos intentando, que esa sea nuestra maldición, ¿no? Que Cartagena tiene mucho patrimonio y que la región tiene mucho patrimonio. Y bueno, lo que hemos venido a hablar hoy, de compras por el Mediterráneo, eso es algo tan actual como la vida misma. Llevamos de compras desde que el hombre es hombre. Y quería empezar por unos consejos. Yo en clase siempre digo que si hay alguien que hoy descubre que su pasión pues es el comercio marítimo en el primer milenio antes de Cristo, pues no seré yo que le frene los pies. Siempre recomiendo lecturas extra. El comercio del Mediterráneo en la antigüedad, de Genaro Chis García, es accesible, no hay que ser arqueólogo, no hay que ser profesional, y lo mismo sucede con estas tres obras, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, para conocer pues, el mundo fenicio más en profundidad, Nueva historia de España antigua. A mí este libro me encanta porque, ¿cómo decirlo de manera delicada?, levanta mucha mitología creada en el siglo XIX y en el siglo XX sobre lo que conocemos como la España antigua, siendo ese término ya un poco adecuado. Y luego este sí que es un poquito más técnico, pero siempre merece la pena echarle un vistazo, es Fenicios en Tartesos, ¿vale? Ahora no sé si habéis visto esas magníficas máscaras que salieron el año pasado de terracota, pues siempre es un tema que viene bien tener a colación. ¿Que no es vuestra pasión, mucho menos para comprar un libro y poner a leerlo? Bueno, pues yo siempre recomiendo que si os queréis poner una peli temática, algunas charlas de los mejores maestros en arqueología española. Siempre los trae la Fundación Juan March. Yo he ido a algunos presenciales, que también es una buena opción si estáis por Madrid, si no, lo suben todo online a YouTube. Suelen durar una horita y media. Y estos dos son muy buenos. Tiro y su diáspora colonial, que viene perfecto para el tema de hoy, de la catedrática María Eugenia Ubet, una de las mayores profesionales en el tema. Por desgracia falleció a principios de año, pero sigue siendo una de las mayores profesionales en temática fenicia. Y José Luis López Castro, también catedrático de aquí, de la Universidad de Almería, que nos habla de esas novedades arqueológicas sobre el mundo fenicio. Y ya os digo que esto ya veis que es un pantallazo de YouTube de la Fundación Juan March, tiene conferencias temáticas, también por semestrales, hay de todo. Y bueno, música, que no es solo arqueología, es una fundación muy puntera en cultura y merece la pena verse alguna conferencia. Entramos ya en materia, el transporte marítimo, ¿vale? Os he dicho, esto es muy fácil, ¿no? Continente y contenido. Bueno, pues vamos a hablar de el continente. La arqueología subacuática como ciencia. Si os fijáis, el primer museo que nace en Cartagena es arqueología marítima, porque se hacía en el mar. Pero hoy tenemos mucho más claro que el tema de los contextos sumergidos es mucho más amplio. Por eso usamos ahora el término arqueología subacuática, ¿no? Bajo medios hídricos. Por supuesto, la arqueología subacuática continental tiene muchísima falta de investigación, no sabemos qué pasa en los ríos, no sabemos qué pasa en muchas de las lagunas o incluso las presas que hicimos a mediados del siglo pasado. Pero bueno, esto es una ciencia joven, hay que darle tiempo. Por supuesto, es una ciencia muy limitada por muy diversos aspectos. Sobre todo es peligrosa. Pensamos, yo por ejemplo ahora que estamos tan recientes con el tema de Mazarrón, yo a ver al Mazarrón y las excavaciones que se hacían en la playa de la isla, a mí los directores me decían, pues llévate el tubo, no te lleves las aletas para no mover el fondo y te asomas. Y ellos están abajo con botella o incluso con tubo normal afuera porque estás a 2 metros.
Pero las excavaciones que son a 25, 30, son muy peligrosas, son muy difíciles. Sobre todo, pues, ya lo sabemos, ¿no? Conforme más bajamos en profundidad, más acotado es el tiempo de trabajo y esto no... Yo que soy arqueóloga terrestre, ya es lento el tirar líneas, hacer la escuadra, proyectar la trinchera, voy a dibujar... Pues imaginad, ¿no? Que cada vez que tienes menos tiempo solo en bajar la descompresión, es una arqueología de mucho estrés. Por supuesto, lo que os lo decía antes, muy limitada por la profundidad. Si pensamos en la fragata Mercedes, ¿no? Que es famosísima, si no habéis visto las preciosas monedas, las tenemos ahí a 20 metros. La Mercedes está a 1500 metros bajo el agua. Ningún ser humano ha bajado a ver la fragata Mercedes, ¿vale? Todo lo del Odyssey y las culebrillas, los cañones que hemos recuperado ahora han sido robóticamente. No hay manera de trabajar a esas profundidades. Entonces, incluso un buzo profesional que baje a 25 o 30 metros no puede trabajar bien y trabaja muy poco tiempo y normalmente suelen ser, pues, un vídeo, una foto más precisas, algo que un robot pues, no puede hacer tan bien, ¿no? Por supuesto, la falta de visibilidad. Cuanto más profundo, menos visibilidad. No hay luz. Entonces, bueno, son una serie de complejidades. A mí me encanta esta imagen. No se ve muy bien. Aquí hay un pececillo que se le está colando en la estaca para tomar las medidas y hacer los dibujos. Es terrible, ¿no? El resumen sería que la arqueología subacuática es ligeramente terrible. Y bueno, por supuesto, la lentitud, la parsimonia que hay que tener con la falta de tiempo que se tiene, ¿no? Es incongruente, pero bueno, es la realidad. Y como os decía, pues fotografiado el mapeo, cuando uno quiere hacer un plano y lo tiene que hacer bien, tiene que tomar muchas medidas muchas veces, comprobar. Ahora, por suerte, con los medios digitales, pues podemos hacer escaneos 3D mucho más rápidos, mucho más caros, pero mucho más rápidos. Entonces, bueno, la tecnología nos está dando un poco de respiro en estos temas, pero sigue siendo una ciencia muy peligrosa. La pregunta del millón, y esto es súper importante, ¿qué es un pecio? Porque muchas veces pensaremos que un pecio es, sí, un barco hundido, pero no, porque un pecio puede ser el cargamento de un barco hundido que ya no conservamos. Entonces, el término pecio, que es un término muy español, los ingleses tienen shipwreck, que no es lo mismo, la acepción no es igual. Entonces, pecio nos habla siempre del continente y del contenido. Entonces, puedo estar hablando de un pecio que es su barco con su cargamento, puedo estar hablando de un pecio que es un barco sin su cargamento, se ha expoliado, ha desaparecido, ha venido una corriente y lo ha vaciado entero, o estoy hablando del revés, de un pecio que tiene el contenido y no el continente. Es decir, tengo el cargamento, pero el barco de madera pues se ha perdido. Se ha perdido pues por lo mismo, ¿no? Muchos expoliadores destrozan la madera porque quieren el tesoro, ¿no? Lo gordo, y a nosotros nos interesa la información. Ahora lo veremos con el pecio de Mazarrón 1 y Mazarrón 2, es interesante lo que uno puede aprender pues viendo las maderas de un barco. Aclarado esto, hay que hablar que esto la arqueología subacuática tiene un sabor amargo, ¿no? Porque un pecio siempre nos habla del hundimiento, de la destrucción. Y bueno, pues ahí, ¿no? Una ciencia de doble filo, porque para nosotros, pues bien, pero claro, viene dada por un desastre, ya sea una tumba de guerra, una hecatombe, un desastre natural de cualquier tipo, ¿no? Aquí os pongo, esto es el monumento que se hizo en Cabo de Palos al hundimiento del Sirio en 2006 para conmemorar el hundimiento en 1906, y este es el memorial que se hizo al año siguiente del hundimiento del Castillo Lite, ¿vale? Además, Cartagena y la costa del Levante, por desgracia, tiene siempre presente este tipo de desastre, y os lo pongo ahí también, súper importante, por el tema de la expoliación. Y es que siempre que se expolia un pecio, se expolia una tumba colectiva y se viola una nación, ¿vale? Estoy pensando en el Sirio fallecieron más de 1.400 personas. Entonces, cualquier persona que se acerque con intención de expoliar tiene una maldad doble, ¿no? Que es dañar el pecio y dañar la memoria que tenemos de esa tumba colectiva. La fragata Mercedes. No hay que irse mucho más lejos, esto es un tema muy reciente,
Y además esa desgracia nos sirvió a nosotros, a España, para ganar el pleito. Ya sabéis, ¿no? Esto es un pecio que se encuentra en aguas internacionales, cargamento de las Américas, propiedad española, lo encuentran unos americanos, es muy complejo. Y bueno, al final España consigue ganar el pleito alegando a esa tumba colectiva, ¿vale? Es una tumba de guerra, fallecen todos los tripulantes. Bueno, no todos, algunos los hacen, los encierran después como prisioneros, pero bueno, fallecen casi 300 personas. Entonces, bueno, alegando eso, como los americanos tienen tumbas de guerra de este tipo por todo el mundo y por miedo a sentar precedentes, que es como funciona un poco la legislación americana, pues bueno, ellos dicen, vale, quédate el barco, porque si en unos años alguien quiere expoliar mi tumba de guerra, yo puedo decir, no, mira, la Mercedes se la devolvimos a su país de origen, porque es una tumba colectiva y la sociedad se merece recuperar a su gente. Entonces, bueno, también ese sentido amargo que, pues, bueno, nosotros por proteger a nuestra gente pasada hemos conseguido recuperar también la Mercedes, ¿no? Tiene un toque amargo, pero bueno, acaba bien. Y el sirio igual, ¿no? Es que la desgracia que tenemos aquí en la costa es que vemos todos estos términos que veis del bajo de la campana. Los bajos son zonas que querían ser islas, pero que nunca llegan a superficie y que son zonas de... son máquinas de pecios, ¿vale? Tragan barcos a una velocidad y a unos niveles espantosos. Bueno, el sirio también es un buen ejemplo de cómo, además este pecio, algunos lo usan como pecio escuela, ¿vale? Para entender cómo se desintegra un barco con el paso del tiempo. Entonces, bueno, pero también hay que mantener en mente, ¿no? Hay que tener presente siempre ese sentimiento de tumba colectiva, del respeto que eso merece. Además, os contaré, los arqueólogos subacuáticos, los buzos, saben perfectamente cuando un barco ha sido expoliado o no, porque hay unas lagunas, ¿no? Para un barco romano, que es lo que yo he experimentado más de cerca. Cuando vas a vaciar ánforas hay vacíos y normalmente solo hay vacíos cuando alguien pues remueve. Entonces se nota, luego pues, salen en el mercado negro cosas que no deberían salir y bueno, problemas. Los barcos fenicios de Mazarrón, que para eso hemos venido a hablar hoy aquí. Mazarrón, sabemos su ubicación, la playa de la isla, que es donde se localizan ambos pecios. Y bueno, si no recordáis, a finales del siglo pasado se empieza a hacer este puerto deportivo y aparece un pecio. Y luego en unas grandísimas y muy ambiciosas tareas y labores de prospección de 72.000 metros, bueno, pues nos aparece el Mazarrón 2. Mazarrón 1, Mazarrón 2, Mazarrón B1, Mazarrón B2, con letras romanas, con números arábicos. 1 y 2, como más os guste, ¿vale? Es cierto que la historiografía le ha variado el nombre tanto como ha podido, pero bueno, ahí os pongo todas las alternativas, ¿vale? Y aquí tenéis las otras. Es cierto que son los restos más antiguos, de momento, ¿no? La arqueología todo es de momento. A día de hoy son los restos más antiguos que conservamos de una embarcación fenicia en todo el Mediterráneo, ¿vale? Y bueno, como los fenicios trabajaban en el Mediterráneo, pues bueno, de todo el mundo. Dilema. Y aquí os pongo la convención de la UNESCO, ¿no? Que es a donde nos dirigimos siempre los especialistas. El artículo 2.5 nos habla, bueno, ahí tenéis, Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, el nombre se consulta en internet, esto es maravilloso, y nos dice, la preservación in situ del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a este patrimonio. En este caso, el Mazarrón 1 estaba muy deteriorado, de hecho nos quedaba parte de la quilla y uno de los laterales del casco, que está a 250 metros en esa dirección, por si os apetece verlo en alguna ocasión. Y se extrae. Era la mejor decisión. Esto siempre es in situ, salvo XXXX. Ahora lo describiremos un poquito mejor. Y bueno, in situ sí, pero lista interminable de problemáticas que conllevan mantener arqueología subacuática in situ. Cambios en las corrientes marinas. Desaparición de los bienes patrimoniales. Aquí en Portmán hay un cañón
que es mágico, porque aparece y desaparece dependiendo de si lo entierre a la arena o no. Entonces, a veces va y está, a veces va y no está. Entonces, bueno, ese se deja ahí porque está tan incrustado en las rocas que tendrías que llevarte medio monte para sacarlo. Entonces, bueno, como se prevé que no pueda ser expoliado porque necesitarías una maquinaria muy, muy, muy potente, se ha dejado ahí. Desastres naturales, lo hemos visto, ¿no? Tsunamis, terremotos, todo eso te cambia el fondo marino en cuestión de minutos y de horas. Y sobre todo la destrucción antrópica y el expolio. ¿Vale? Curiosamente, la destrucción antrópica a veces viene bien y a veces viene mal, ¿no? Con la construcción del puerto deportivo en Mazarrón movió los fondos marinos y salieron los pecios, que también, pues bueno, son cosas que pasan. Pero sobre todo lo más dañino es el expolio. Muchas empresas, por ejemplo el Odyssey, alegan que ellos son profesionales, que son arqueólogos, y es curioso que lo primero que quisieron sacar fueron las monedas, no el barco. ¿Vale? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Son 1.500 metros de profundidad, sacar un barco a 1.500 metros de profundidad no es tan lucrativo como sacar las monedas de oro y venderlas luego. Entonces, bueno. Artículo 2.10 de ese mismo convenio de la UNESCO. Y aquí nos habla, ¿no? Pues acceso responsable, Queremos conservarlo in situ, salvo en caso de que ese acceso sea incompatible con su protección y gestión. ¿Vale? La prioridad siempre es el bien patrimonial y aquí insisto mucho en que no nos sirven las políticas, no nos sirven la sentimentalidad, no nos sirve el romanticismo, solo nos sirve la ciencia y es lo que aboguen los técnicos del momento. ¿Vale? Por eso siempre se intenta establecer una comisión de especialistas de muy variadas procedencias para que sea lo más estable posible. Y bueno, aquí tenéis parte del Mazarrón 1, no, este es el Mazarrón 2, perdón. En las labores de conservación in situ. Y bueno, mientras se excavaba y se traía el Mazarrón 1, uno de los arqueólogos vio esto tiene este tamaño, ¿vale? Estaban prospectando la zona y se encuentra este pilotillo. Intenta sacarlo, no se mueve. Y en arqueología subacuática para excavar solo hay que hacer así, ¿vale? Yo como arqueóloga terrestre me da mucha envidia porque mueven la mano y entonces se va apartando la arena. Luego tienen la chupona que es el aspirador grande, pero bueno, para temas delicados se usa la mano. Y bueno, le salió una de las puntitas. Claro, pues obviamente por mucho que el hombre quisiese empujar, a no ser que lo partiese, no iba a ser posible. Entonces, bueno, aquí tenemos el Mazarrón 1. Este es el Mazarrón 2, que salen en esos trabajos de extracción y claro, es un problema muy grande porque esto no estaba previsto. La arqueología siempre es de urgencia, porque siempre pasa todo el último día, última hora, cuando ya lo tienes todo cerrado. Entonces, bueno, aquí tenéis el Mazarrón 1, ya veis que parte de la quilla, parte del casco, pero el pobre muy deteriorado. Aquí tenéis el dibujo de lo que queda y aquí la restitución. Y quedaos con las medidas, es muy curioso. En 2013 ya se estaban haciendo propuestas de dimensiones totales. Tenemos 8,20 de eslora y 2,25 de manga. Idealizado, ¿vale? Esto solo con conjeturas de Carlos de Juan, que es el arqueólogo que ahora en la Universidad de Valencia está extrayendo el pecio. Y aquí lo tenéis, el pobrecito. ¿Vale? Esto quedaos con ello también, que es muy interesante para lo que vamos a comentar en las últimas diapositivas. Y el Mazarrón 2. Lo vacían, se extrae el cargamento, 2.800 kilos de plomo litirjario, muchísimo peso en plomo. Siempre se ha dicho, ¿no?, que a lo mejor pues les pudo la ambición y se le hundió el barco por el peso. Se vacía, se documenta y se tapa, ¿vale? Entonces, bueno, que veáis que de esta puntita pues luego salió ese pedazo de barco. Si os habéis fijado en las medidas propuestas que os he dado antes, nos daban 8,20, este que está conservado entero nos da 8,15, y 2,20 de eslora, y aquí tenemos 2,25, o sea, de manga, perdón. Como veis, y esto es un problema, está a 2 metros de la superficie, que es bueno y malo, ¿no? Porque el oleaje te mueve para todas partes, no puedes trabajar bien, pero bueno, es más rápido. A la larga la extracción es más rápida. Entonces, bueno, estamos en el 88 de nuevo, ¿no? La construcción del puerto deportivo, nos encontramos con el Mazarrón 1 y se inicia el proyecto Nave Fenicia para recuperar ese Mazarrón 1.
en la prospección que os he hablado antes de 72.000 metros cuadrados, aparece el Mazarrón 2 sin querer. Y bueno, entre el 99 y el 2000 se vacía el cargamento de la nave, se excava, documenta y se cubre, ¿vale? Se le crea, que yo por suerte la vi hasta que se ha extraído, ¿no? La caja fuerte, que iba a durar solo del 2000 al 2013, como mucho, era una solución temporal. Y bueno, pues 2024, la verdad que la caja ha aguantado maravillosamente y pensad que esto es muy complejo por lo que os decía de las fluctuaciones del fondo marino. Este es el pecio y nosotros le ponemos una caja encima. Pero la caja solo es una tapa, no es como la tapa esta de las cosas del microondas. Si el fondo marino se mueve, la propia caja puede destruir el pecio, porque al final es una caja de hierro. Entonces, claro, cada año que pasaba la caja se ponía en riesgo que la fluctuación del fondo marino hundiese la caja, empujase la caja y destrozase el pecio. Entonces, bueno, eso lo cuenta Carlos de Juan y el resto del equipo que está extrayendo el pecio, que dice, no sabíamos qué iba a pasar cuando abriésemos, ¿no? Porque tú abres la caja y son sacos y sacos de arena y más arena, porque la idea es cubrir el pecio lo mejor posible para que se conserve con la presión adecuada. Y dice, pero yo no sé si nos íbamos a encontrar luego las maderas flotando por ahí o si nos íbamos a encontrar el pecio. Por suerte está magníficamente completo y ahora pues lo estamos extrayendo, ¿vale? Se proyecta que para principios de noviembre ya esté fuera. No quiero agregar texto. Voy a quitar eso de en medio. ¿Sí? Y bueno, ahí tenéis las primeras labores de desmontaje. Lo primero que hay que quitar es la caja. Y aquí tenéis una vista del cénit de lo que es la estructura. El ancla, que bueno, esto es una noticia de antes de ayer. Ya lo sospechábamos, pero ya se ha visto porque se ha traído una parte. El ancla es la más antigua que conocemos de esta tipología, se adelanta muchísimo más, y muchísimo más, estoy hablando de 300, 400 años, a la primera que se había catalogado de este estilo. Y bueno, es bífida, ¿no? La típica ancla que conocemos todos. Antes serían de piedra, como esta, eficaz al 100%. Tira una piedra, se hunde. Yo no sé en qué momento decidieron que la madera podía servir de ancla. Pero bueno, es curioso ver cómo con plomo intentan solventar la flotabilidad de la madera para que sirva de ancla. Entonces, bueno, esas espigas y mortajas que van reforzadas con plomo. Y sabíamos que el cepo, esto no se veía, se ha visto hace 2 días, o sea que esto son noticias exclusivas. Sí que sabíamos que era como un cajetín de madera y sospechábamos que iría relleno de plomo. Hay que ver si es plomo fundido, si es plomo en bloque, encajado, pero bueno, efectivamente ya se ha extraído y hemos visto que lleva plomo dentro, entonces es una tecnología fenicia al 200%, es maravilloso, aquí en las costas de Mazarrón. Y bueno, pues como os decía, es la más antigua de este tipo, documentada de momento, ¿no? Esto no se sabe. Y bien, aquí tenéis varias imágenes, ¿no? De cómo se extrae, esto es muy complicado. Ahora os explicaré un poquito también la decisión de extraerlo por bloques, por piezas, extraerlo entero, ¿vale? Esto, cada caso es único y hay que saber adaptarse a las decisiones, ¿vale? Se va a decidir, esto no era lo que se tenía previsto en un primer momento, pero bueno, esta es la realidad, se está extrayendo en un total de 22 piezas. Y aquí veis, ahora os traigo mejor la imagen, un mapa de esas piezas para la extracción. Siguen las fracturas históricas del casco. Aquí una copia maravillosa que nos hizo un equipo de Málaga, que podéis ver en sala. Si os asomáis veis cómo el barco en sí ya está partido. O sea, el barco se hundió, no se hundió perfecto, ¿vale? Entonces las fracturas históricas del casco han servido para crear este mapa de extracción. Yo os explicaré pues, muchos motivos por los que es la mejor opción de extracción. ¿Veis? Aquí tenéis los moldes que se han hecho a medida para extraer esas plaquitas. Y bueno, es el propio barco el que ha dicho por aquí, por aquí, por aquí. Aquí veis al presidente, es que me hace mucha gracia, porque es un hombre que lo vive de corazón y mirad qué contento. Esta es la primera pieza que sale del Mazarrón 2, la primera pieza que ve la luz en más de 2.600 años. Y bueno, la extracción en bloque se ha aplicado, os lo pongo ahí, desastres precedentes, sobre todo varios casos franceses muy sonados. La extracción en bloque está muy bien
Si hablamos de maderas de roble del 17, 18, 19... Sí, porque la densidad molecular lo permite, pero estamos hablando de un barco del siglo VII a.C. Entonces, la pérdida de celulosa hace que sí, que aquí en medio acuático, sumergido, pues flote maravilloso, aguanta muy bien, pero si yo lo saco a tierra firme y espero que los laterales del barco me aguanten el peso y todas las guillas me aguanten lateral, pues conforme eso vaya asentándose se va a partir, ¿vale? Entonces, los casos estos franceses que os comentaba se extrajeron en bloque, fue algo espectacular, y a los meses estaba todo desmenuzado al fondo de los moldes porque no había aguantado, ¿vale? Entonces, se creyó conveniente la extracción en 22 bloques. Y bueno, sí, es que hay que entender, ¿no? El siglo VII a.C. no es un barco del 17. Los robles del 17 aguantan muy bien. Las maderas, esto tenemos ciprés, tenemos pino, aquí en este barco hay varias maderas dependiendo de la zona del barco, muy interesante también, pero no aguantan la verticalidad en tierra firme. Entonces, bueno, aquí tenéis un modelo, ¿veis? No es un barco, cuando uno piensa en un barco, pues se imagina el fondo recto, ¿no? Tampoco el pobre, pues, sufrido. El Arquatec, ¿vale? Esta es la gran diferencia del Arqua con el resto del mundo, su laboratorio. Ahora, bueno, aquí tenemos los tanques de desalación, la liofilizadora, maravilloso. Aquí tenéis el plano, ¿vale? La pieza más grande, que ahora creo que os traigo una imagen, es la quilla y las tablas que lleva adhesionada. Entonces, bueno, estas son las fracturas históricas, cuando se hundió, algún movimiento del fondo marino, que han ido partiendo el casco, y es la mejor manera de extracción, ¿vale? Aquí tenéis los técnicos del Arquatec viendo, porque esto tiene otra historia, y es que luego hay que desalar y deshidratar esas maderas, y para eso hay que meter las placas en tanques de liofilización y en tanques de desalación. Entonces, bueno, este que ya se ha dicho es que es pequeño, porque, por ejemplo, creo que la quilla, la pieza 22, la quilla no va a entrar, ya se ha visto, pero es de los más grandes que existen en el mundo y existen en el mercado. Entonces, para que os hagáis una idea, incluso si se hubiese traído el barco en bloque, que eso pues queda muy bonito para las fotos y la prensa, no tenemos tanques de desalación ni tanques de liofilización para dar cabida a esas dimensiones de barco. Entonces, en algún momento habría que haberlo partido o desintegrado o buscar un plan Z. ¿Vale? Entonces, bueno, lo ponía ahí, el fragmento de la quilla es el más grande, es el que está demostrando ser el más complejo. Y luego, por supuesto, hay que bañarlos en polietilenglicol, en PEG, en esa búsqueda de eliminar el agua, sobre todo la liofilización, ¿no? Eliminar el agua sin pasar por estado líquido, que es lo que más interesa de cara a las maderas. Y esto es un tratamiento mínimo estimado de 5 años. Entonces, bueno, sobre todo aquí guía la pieza, guía el bien patrimonial. Entonces, los tiempos se dilatan y se alteran lo que sea necesario, ¿vale? Estos son estimaciones siempre. ¿Veis? Aquí tenéis una pieza de la quilla con las maderas adhesionadas del fondo y lo que están haciendo es una plantilla para ver si entra. ¿Vale? Aquí veis la pieza 22, obviamente es la del fondo, será la última en salir. Y bueno, se ha depositado en este gran tanque y bueno, pues cabe. O sea, al menos para desalar cabe. ¿Veis? Aquí la tenéis. Y por supuesto las piezas de extracción, ¿no? Los arqueólogos subacuáticos ya tienen que tener en cuenta este tipo de tratamientos posteriores, porque sí, se saca muy bien, pero luego ¿qué? ¿No? Lo que hablábamos al principio, luego ¿qué pasa? ¿Vale? Ahí la tenéis en prueba. Con lo cual ya sabemos que cuando llegue, mirad el tanque, o sea, esto es una persona. Pues os decía que parece pequeño, pero es de los más grandes que hay. Y bueno, ahí tenéis a Carlos de Juan, el especialista que está extrayendo el barco, y explica, ¿no?, los fragmentos. Esto tiene que ser muy concienzudo, sobre todo cuando se está debajo del agua, tiene que ser muy preciso. Entonces, bueno, aquí tenéis el gran plano, por eso los colores llamativos, ¿no?, porque estás debajo del agua, necesitas verlo muy bien. Y un detalle que a mí pues, me hace mucha gracia es, aquí lo tenéis en el museo, lo podéis ver en directo, esto es una sección de un barco romano alto imperial de carga, señor barco, y este es el pecio fenicio, el barquito fenicio, que el ancla romana es más grande que el barco, ¿vale? Entonces, para que tengáis también una idea de las dimensiones que trabajamos.
este tipo de peces lo que más se encuentra es las ánforas, el cargamento, porque extraer este tipo de criaturas a la superficie es muy, muy, muy complicado, y también es complicado que ya de por sí pues, se mantengan en buen estado. Barcos fenicios, ¿no? Esto ya os lo chivaba un poco al principio. Hay varios detalles que nos hacen creer que a lo mejor estamos hablando de una arquitectura naval indígena. Sabemos que tiene una tradición fenicia muy marcada, pero es cierto que se desvían, ¿no? Los tres casos que tenemos buenos en España, que serían estos de Mazarrón, los del Pecio del Golo y los de Benisafuller, hay alteraciones raras, ¿vale? Los fenicios son bastante meticulosos y sobre todo la unión de las cuadernas al casco, cuando se unen hay cosas, alteraciones, ¿no? Y hablan pues de pequeñas alteraciones, regionalismos, o bueno, yo realmente, ¿no? El arquitecto naval dice, pues yo lo hice así, me funcionó y lo hice en el siguiente, ¿vale? Y me da igual que vengas tú de la otra punta del Mediterráneo a explicármelo. Yo lo he hecho así, me ha funcionado y lo aplico, ¿vale? Pero como se sale de la norma, ahí estamos viendo que es posible que haya algunas hibridaciones en las técnicas constructivas navales, ¿vale? Esto es muy interesante porque siempre echamos el agua afuera, pero bueno, es un buen momento de echar el agua adentro y decir, a lo mejor esto es lo que hacíamos nosotros, ¿no? En la península cuando nos llegaba la influencia de fuera, lo copiábamos a nuestra manera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, siempre es interesante tener esa opción de que sean tradiciones navales indígenas, porque es cierto que con los modelos púnicos que conocemos, que beberían de los fenicios en arquitectura naval, no concuerdan, y los púnicos son bastante estándares. Entonces, bueno, esas pequeñas alteraciones parece que nos quieren chivar que en efecto podría tratarse de producción local. Y bueno, el comercio, y quiero ir bastante rápido con esto porque lo que quiero es que vayáis a los museos y os fijéis, ¿no? Esto no se hace aquí, se hace aquí, viene de fuera, y sobre todo, pues, la heterogeneidad. Los barcos se decían, no, es que este transporta vino y este, no, que transportan de todo, ¿vale? El Mazarrón 2 tenía una cama así de lujo, también tenía el plomo, o sea, era un poco pues, lo que quepa, ¿vale? Entonces, ahí tenéis una gran diversidad de objetos que hemos encontrado en pecios de España. Y, por ejemplo, como toma de muestra, los plomos. Ahí en este plano tenéis todos los plomos documentados que salen desde Cartago Nova, ceca y producción de Cartago Nova, ¿vale? Entre finales del siglo II, siglo I a.C., por todo el Mediterráneo. Y bueno, aunque estos son los típicos plomos que tenemos en mente, y estos son de finales del primer milenio, del periodo tardo-republicano romano, los plomos que nos encontramos en los barcos fenicios o estos nativos son de este tipo, ¿no? Son como tortas de plomo, de estaño. Lo tenéis también en la recreación que tenemos aquí, son como pues, tortas, ¿no? Entonces, que tengáis en mente también que cuando hablamos de lingotes de plomo no son esos perfectos lingotes de plomo, al menos no en temas fenicios. ¿Veis? Aquí tenéis las tortas, que también sirven, ¿no? de contrapeso, y aquí lo tenéis en la reconstrucción, al fondo, en el centro, para equilibrar y balancear los pesos. Las defensas de elefantes, estos del bajo de la campana, famosísimos también expuestas en el museo, aquí incluso no con escritura púnica diciendo de Botastar, esto es mío, que es lo primero que nos interesa escribir, siempre es propiedad, ¿vale? Entonces, muy interesante también. Y la arqueobotánica. Aquí esto sí que es el Toys R Us de la arqueología. Los fenicios son los grandes exportadores de especies vegetales en la antigüedad. Siempre se habla de si fueron los romanos, si fueron los fenicios. Bueno, pues los barcos nos están enseñando que efectivamente fueron los fenicios los que ya empezaron a crear ese paisaje ibérico que nosotros tenemos en mente. Piña piñonera, uvas, aceitunas. Hay un pecio que lleva los huesos de la aceituna, ¿no? No lleva aceite, lleva vino, lleva los huesos de la aceituna. El Cabrera 7, que está aquí, se encontró al sur de Mallorca, lleva cepas de viña, o sea, se trajeron las cepas enteras para plantar, ¿vale? Eso también es súper interesante, ver que no se esperaron
a crecerlo de raíz y de semillas, sino que se trae la cepa entera. Entonces, bueno, son cosas súper curiosas que nos enseñan también los pecios. Uvas, y bueno, hablamos del aceite de vino, pero también, ¿no?, la semilla interesa exportarla. Todo esto mezclado, pues como decía, ¿no?, como una cama así de lujo, unos pendientes, un poco de todo lo que hacía falta. Y estos pecios, ¿no?, de Cabrera con el tapón puesto todavía, qué interesantes son para hacer estudios de contenido. De todo, esto también, lo tenemos aquí en el museo, este huevo de avestruz decorado de estilo orientalizante maravilloso, contenedores de pasta vítrea, pendientes, estos son de Cerdeña, tenemos las tipologías base allí. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que sabemos que no son de aquí y que tuvieron que venir de algún sitio. Entonces, bueno, todos estos cargamentos dispersados por la península, en nuestro caso, bueno, solo he querido elegir cosas de la región, ¿no? Fortuna, mula, también estos amuletillos egiptizantes, ¿no? Llama mucho la atención todo lo oriental y se trae. Y pasaba en 1920 y pasaba en el siglo VII a.C., ¿no? La mano sabacia la tenemos aquí también. La cama que os decía, estas se encuentran en el Mazarrón II, se traen una cama, pues que pueden, ¿vale? Entonces son objetos de lujo mezclados con objetos de uso diario, con comercios generales. El barco sirve para todo. Y súper interesante, este es del pecio de Escombreras 1, un escandallo, ¿no?, una sonda para ver la calidad del fondo, a ver si planto aquí el ancla o no, ¿vale? Son herramientas que también son interesantes. Las pesas de una red, de todo, si es que tenemos de todo. En el fondo de los mares tenemos de todo. Estas lucernas de tipo fenicio púnico y pequeñas botellitas, este anillo maravilloso, ¿veis? También de estilo egiptizante. El comercio marítimo en el primer milenio antes de Cristo es muy, muy vivaz y muy, muy activo, ¿no? Las cráteras griegas de aquí no son importadas. Entonces, bueno, toda esa cantidad de cerámica, cada vez que veáis cerámica de barniz negro ya tenéis que remitiros a la zona ática. Estas maravillosas, ¿no?, que tenemos en la necrópolis de los Nietos. Y muy bien, eso está muy bien, pero ahora ¿qué hacemos, no? Porque, bueno, estamos sacando el pecio, ¿cuál va a ser la solución? Y como os decía, una vez que ya hemos sacado el pie de la preservación in situ, bueno, lo comentaba, ¿no?, que se espera que a primeras semanas de noviembre ya esté todo finalizado y ya contamos con de 5 años para adelante, ¿no?, de tratamiento. Entonces, bueno, va a ir al Arquatec, que por suerte en menos de 40 kilómetros tenemos el único y más decente laboratorio de conservación de materiales subacuáticos del país. Y bueno, cuando ya hemos salido, ¿no?, como os comentaba, de esa conservación in situ, hay que guiarse por la Convención de la UNESCO, que nos dice que un yacimiento subacuático, como cualquier otro yacimiento, pero se ha dicho, necesita cohesión. ¿Y esto en qué se traduce? Yo os he dicho antes que un pecio es continente y contenido, es el barco y su cargamento, entonces no se puede separar. ¿Dónde está el contenido del Mazarrón 2? Aquí. Bueno, pues ¿qué nos dice el convenio? Pues que debería permanecer aquí. No hay que separar el barco de su carga, no tiene sentido, un pecio son dos cosas, ¿vale? Entonces, bueno, otra problemática es que la conservación de estos bienes no es puntual, no es, bueno, sí, lo meto 5 años en la tanqueta y ya está. No, eso requiere un mantenimiento continuo de por vida. Entonces, bueno, yo si cierro los ojos y pienso en eso, pienso en Arquatec, pienso en un centro en el que eso se pueda dar. Entonces, bueno, el Arquatec viene de la mano del Arqua y por suerte tenemos en la región el Museo de Arqueología Subacuática Nacional. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que podría tener un final feliz el Mazarrón 2, como lo tuvo en su momento el Mazarrón 1, y sobre todo que os vayáis de aquí con la sensación de que estos son periodos muy largos, ¿vale? O sea, el Mazarrón 1 se descubre en el 88 y hasta el 2008 no lo podemos ver musealizado. Entonces son procesos que hay que tomarse con mucha calma y que hay que siempre tomar las decisiones con mente fría. Y bueno, si hay alguna pregunta o alguna duda que queráis hablar, pues tenemos un ratillo. Muchas gracias.
Dígame usted. Los peces de mazarrón se entiende que se hundieron en el lugar donde se han encontrado. O sea, a una profundidad mínima, muy próxima a la playa. Correcto. La carga estaba intacta, nadie se molestó hace 2 metros de años en desplazar la carga a la playa, estando a 2 metros de profundidad. Ese es un tema súper interesante y además ha dado lugar a un montón de teorías conspiranoicas, ¿no? Siempre los arqueólogos, contaré un secreto, cuando no sabemos algo decimos que es ritual y ya está, ¿no? No lo entendemos, es ritual. Bueno, porque es cierto, ¿no? Sabemos que en la antigüedad, sobre todo en el periodo romano, que lo tenemos mejor documentado, hay especialistas, lo sabemos sobre todo en el puerto de Alejandría, que se hunde un barco y bajan a por lo importante, ¿vale? Sobre todo pues serían esclavos, ¿no? Gente, pues los pobres que no tendrían opción a decir que no, pero bajan a por el cargamento valioso. Entonces, claro, tenemos un barco fenicio nativo o como sea, ¿no? En Mazarrón, a 2 metros de profundidad, ¿por qué no se cogen esos 2.800 kilos de plomo? Yo no veo la otra cara, yo trabajo en un yacimiento ibérico, el plomo cuesta mucho conseguirlo. Entonces, bueno, se dijo en su momento que a lo mejor era un hundimiento votivo, pero claro, es raro, ¿no? Porque os he dicho, ¿no? Tiene una cama, tiene el molino con el que se alimentarían los tripulantes, tiene ánforas de uso de la tripulación, entonces es raro, ¿no? La realidad es que no tenemos ni idea. A lo mejor fue un temporal, nadie se dio cuenta, lo tapó. Fijaos que nadie... Mi familia veraneaba ahí toda la vida. Nadie sabía que había un barco hasta que en el 88, por hacer el puerto deportivo, hay ahí un vacuum, ¿no? Un vacío de la playa y aparecen 2. Pero realmente solo nos aparece uno, es con la prospección cuando se encuentra. Entonces, intentar averiguar o dictaminar qué pasó ahí es muy difícil, ¿no? Decir que fue algo ritual, pues es muy sencillo. No tengo ni idea. Seguro que fue algún acto de ofrenda, de voy a hundir. No. En periodo fenicio no se hunden 2.800 kilos de plomo porque es muy costoso, sobre todo que es un plomo que nos sirve para separar la plata. Entonces, yo por lo que apostaría es la tontería de la casualidad, ¿no? Que vemos que siempre la humanidad nos marca un eje. Casualidad. Se hunde, nadie se da cuenta y desaparece. Hasta 2.800 años después. Una duda más. Ruegos, preguntas, maldiciones. Esto siempre se lo digo a los alumnos. Digo, es el momento. Entonces quiere decir que ahora vamos a estar, que va a estar 5 años metido allí en el arco. Sí. Sí, esto es un barco, ¿no? Pero se usa, el proceso de desalación se usa en todos los materiales más o menos igual, ¿no? Varía el tiempo y la intensidad. Pero desalar nosotros lo hacíamos en Mazarrón, cuando se hacen las excavaciones que se hacían en la playa de la isla, que nos sale muchísimos materiales, pasar de un cubo de agua de mar a un cubo de agua de mar con un poco de agua dulce, a un cubo de agua de mar con un poco más de agua dulce, a un cubo... y es cambiarlo y mes tras mes. Son procesos muy largos, muy lentos y muy pesados de hacer, ¿vale? Yo lo he hecho con cerámica, que era de un barreño a otro, pero esto necesitas calcular bien el nivel de salinidad del continente para que sea muy gradual y muy medido y sobre todo que si empieza a haber fracturas o se empieza a disolver la madera, que puedas dar un paso atrás rápido y tenerlo bien documentado. Entonces, 5 años es la estimación, porque como por suerte tenemos un Mazarrón 1 que nos ha servido el pobre, ¿no?, de saco de boxeo y de pruebas, pues tenemos más o menos los tiempos bien calculados, pero si de ahí, por eso lo decía, el bien patrimonial es el que nos habla. Si se necesitan 10 años, 10 años. La suerte que tenemos nosotros es que tenemos un Museo Nacional que ya está, que sentencia. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Que no, esto tiene que estar expuesto y luego 10 años más tarde se colapsa. Pues no, por suerte tenemos la opción de tener ahí el Arcuatec a mano para procurar que se conserve lo mejor posible. Sobre todo los procesos de liofilización, de quitarle la humedad a la madera, eso es lo más sensible y lo que puede salir peor. ¿El poder mediterráneo
refiriendo al caso del Mazarrón, si se pudiera comparar con algún otro. El Mazarrón 1 no vale, ¿no? Pues es que es eso, ¿no? Tenemos, os los he puesto antes, los que sabemos que son de tipo nativo. Estaban por aquí. Pero realmente que se conserven así de esa antigüedad, ninguno, si es que son únicos. Es la unicidad también. Aquí los tenéis, el pecio de Golo y el pecio de Vinisa Fuyet. Y aquí conocemos los medios, ¿no?, de cosido, pues de las tracas, de la quilla, pero en este estado de conservación, con pecio completo, cargamento y embarcación, son únicos, ¿no? También es la magia del descubrimiento, que son dos y son únicos en todo el Mediterráneo. Estamos hablando de, dando términos oficiales, ¿no?, de barco fenicio, pues por cronología y además hablando, ¿no?, de espacios marítimos, siempre fenicios. Es que desde Tiro hasta aquí son los únicos. Sí, esa es la maravilla, que están en la región de Murcia. Son murcianos. Bueno, yo creo que es buena hora, si no hay ninguna pregunta más. Muchísimas gracias por venir un viernes por la tarde. Bueno, estoy abierta a cualquier pregunta. Si me buscáis en Google, no he puesto el correo, pero bueno, si me buscáis en Google tengo correo @para cualquiera de vuestras consultas. Muchas gracias.